Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Luis Almagro en su peor momento. Un nefasto informe de la Organización de Estados Americanos en el Consejo Permanente de esta organización. Hace unas horas se instaló el Consejo Permanente de la Organización Estados Americanos con la participación de numerosos países, en la que finalmente compareció Luis Almagro, acusado de haber promovido el golpe y la desestabilización en Bolivia. La intervención magistral de Iván Lima y Rogelio Maita acorralaron a Almagro, quienes en base al documento suscrito entre la OEA y el Estado boliviano para la auditoría en las elecciones del golpe, demostraron públicamente que Almagro realizó injerencia en Bolivia al no haber cumplido con los términos del acuerdo. Escuchemos sus declaraciones. Excelencias, han pasado más de 18 meses del sufrimiento y dolor del pueblo boliviano, y el tiempo se ha encargado de demostrar las graves falacias que la Secretaría General de la OEA, a la cabeza del señor Luis Almagro Lemes, ha ido difundiendo y publicando en páginas oficiales de la organización y en redes sociales, cometiendo actos de intervencionismo contrarios a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, resoluciones de la OEA, transgrediendo el derecho internacional y la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Permítanme referirme a los incumplimientos al acuerdo con la Secretaría General de la OEA en este momento. Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, bajo un clima de tensión social y política, cimentado bajo acusaciones infundadas de un supuesto fraude electoral, que hasta el día de hoy ni una sola de esas acusaciones ha podido ser comprobada, el 30 de octubre de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, suscribió de buena fe un acuerdo con la Secretaría General de la OEA relativo al análisis de integridad electoral de las elecciones del 20 de octubre de 2019 para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2020. Debe señalarse que este paso del gobierno de entonces se dio sobre la base de la absoluta convicción sobre la transparencia e integridad de las elecciones de octubre, razón por la cual se permitió un acceso ilimitado a toda la información del proceso electoral para que la misión técnica de la OEA pueda verificar todos los aspectos del referido proceso electoral. No obstante, el proceso de desestabilización democrática encabezada por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa avanzó imparable, ya que su meta no era despejar los fantasmas de un supuesto fraude, sino llegar al quiebre institucional del gobierno legal y legítimamente constituido. El acuerdo firmado entre Bolivia y la Secretaría General consta de 7 puntos, con un objeto, resultados y mecanismos de entrega claramente definidos. El punto 5 dice textualmente: el equipo de expertos internacionales entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos. Este y los otros puntos del acuerdo fueron abierta y premeditadamente incumplidos por la Secretaría General y el grupo de auditores bajo su dirección. El primer elemento que debemos mencionar es el incumplimiento al objeto del acuerdo. El Estado boliviano firmó un acuerdo con la Secretaría General para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. Sin embargo, la Secretaría General publicó un informe preliminar, político, absolutamente tendencioso y sin prueba alguna, acompañado a un comunicado que sugería nuevas elecciones generales. Ese informe preliminar no se encontraba pactado entre las partes. El reciente informe presentado al gobierno boliviano por la GIEI el pasado 17 de agosto, en su página 24, dice textualmente: a las 4:05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, el secretario general de la OEA publicó su informe de hallazgos preliminares a las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. El informe de hallazgos preliminares
además de no haber podido comprobar las afirmaciones vertidas, incumplió lo establecido en el punto 5 del acuerdo, el cual establece con claridad que se entregaría un informe final y no así informes preliminares. Aclaramos que ese escueto informe preliminar de 13 páginas, el cual no fue entregado a través de las instancias diplomáticas al gobierno boliviano como estaba pactado, fue publicado en la página oficial de la Secretaría General y fue distribuido deliberadamente a los medios de comunicación bolivianos. Y este fue el detonante de una gravísima convulsión social y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolide un golpe de Estado que dejó como resultado 37 muertes, más de 800 heridos, detenciones ilegales, torturas y otras graves violaciones a derechos humanos detalladas con mucha precisión en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El punto 6 del acuerdo establecía que el resultado de la auditoría será vinculante para las dos partes. El 9 de agosto de 2021, la Secretaría General de la OEA, mediante su página web, emitió un comunicado de 9 páginas, en el cual hace alusión a una pericia realizada en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por el Ministerio Público de Bolivia, por las acusaciones del supuesto fraude, motivo por el cual las y los vocales de los 9 tribunales departamentales electorales y del Tribunal Supremo Electoral fueron detenidos, encarcelados y procesados penalmente. Una de las vocales falleció en la cárcel por esa detención injusta, ilegal, que tuvo lugar a través de este informe preliminar. En el comunicado señalado, la Secretaría General comete un sinnúmero de despropósitos y agresiones a la soberanía del Estado boliviano, intentando desvirtuar una pericia técnica internacional elaborada dentro de un proceso penal, cuyos resultados finales se encuentran aún en análisis jurisdiccional. Señala en el informe preliminar una franca y abierta vulneración a la independencia de la justicia boliviana y la autonomía del Ministerio Público. En la parte de consideraciones jurídicas relevantes, hace mención al punto 6 del acuerdo y habla de la vinculatoriedad de los resultados de la auditoría. Al respecto, distinguidos miembros del Consejo Permanente, el Estado Plurinacional de Bolivia, a pesar de haber sufrido un golpe de Estado, muertes, masacres, torturas, discriminación y exilio, ha honrado la palabra empeñada y siempre ha dado cumplimiento a lo pactado. El informe preliminar e informe final de auditoría presentados por la OEA el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019, que está plagado de deficiencias, sesgos técnicos y no corresponde a una auditoría técnica, ni mucho menos está a la altura de la responsabilidad que le fue asignada, ha sido desvirtuado por más de una decena de informes técnicos independientes a nivel mundial, estados soberanos, parlamentos, incluyendo el Senado estadounidense. Hay en este momento la seguridad de que la independencia del órgano judicial de Bolivia y la autonomía del Ministerio Público deben ser respetadas por el Estado boliviano y por la Secretaría General. Hacer injerencia e intervención sobre la independencia de los jueces bolivianos constituye una grave afrenta a la Carta Democrática Interamericana y a los principios por los cuales fue creada la OEA. El pueblo boliviano, con mucho sacrificio y valentía, el 18 de octubre del 2020, ha recuperado su democracia, eligiendo con más del 55% de los votos a Luis Arce Catacora como su presidente. Volvimos a ser un Estado democrático y todas las denuncias del supuesto fraude se han judicializado y ahora es tarea de nuestro Ministerio Público y el órgano judicial dar continuidad y llegar a la verdad de los hechos sin ningún tipo de injerencia de nadie. Es por eso que hoy pedimos que la Secretaría General de la OEA se abstenga de seguir cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su trabajo. Bolivia rechaza con contundencia cualquier pronunciamiento del secretario general de la OEA, porque Almagro representa el dolor, la muerte y la inmersión de los bolivianos y bolivianas. El informe preliminar, el informe final y el comunicado del 9 de agosto del 2021 emitidos por la Secretaría General de la OEA son actos cometidos fuera de los alcances comprometidos en el acuerdo del 30 de octubre con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Son documentos sesgados que han causado inestabilidad democrática en nuestro país, alejados totalmente de los principios y valores por los cuales se fundó la Organización de los Estados Americanos. Por tal razón, hoy dejamos constancia de estos actos de intervencionismo y solicitamos a los pueblos libres del continente que levantemos nuestra voz ante este nuevo intento de colonialismo y atropello a un Estado miembro. Los Estados miembros debemos defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un secretario general que ha perdido toda objetividad y no le queda ni un mínimo de decencia en sus acciones pueda continuar representando a los Estados miembros de esta organización. Esto es un insulto a los pueblos dignos de América. El informe de la GIEI ha demostrado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un trabajo serio e imparcial que ha develado con mucha claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidos en Bolivia durante el gobierno de facto, y el señor Almagro ha sido parte fundamental para su consumación y es responsable de estas graves violaciones al derecho internacional. Debo concluir esta intervención, señor presidente, agradeciendo su atención con un aspecto que nos parece fundamental. El Estado boliviano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado un acto objetivo de responsabilidad con la intervención de 5 expertos del más alto nivel, demostrando que acá ha existido una relación de causalidad en los hechos. Lo que ha ocurrido con el discurso del fraude, que no ha sido comprobado por ninguna instancia judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, y ha tenido el sobreseimiento en 9 tribunales departamentales de justicia, no amerita mayor debate y discusión. No ha existido un fraude en el país. Eso lo dice el órgano judicial de Bolivia, y cualquier injerencia o intervención que pueda hacerse interna o externamente es una grave afrenta a la independencia judicial de mi país, que reclama la comunidad internacional y exige como parte del proceso de reconciliación de nuestro Estado. Lo que le pedimos a la OEA, a este Consejo Permanente, es que puedan tomar atención de los aspectos que son fundamentales en el proceso de construcción de un nuevo país, que establezca como principio, como fundamento de la recuperación de la democracia, el respeto a las instituciones. Solo pedimos respeto a nuestro órgano judicial. Como lo expresaron el ministro de Justicia de mi gobierno y nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el día de hoy traemos a conocimiento de este foro el exceso de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Secretaría General de la OEA, de Luis Almagro, al emitir el comunicado del 9 de agosto pasado, que reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2009 en Bolivia. Este comunicado fue emitido como respuesta al informe de peritaje realizado por profesionales de la Universidad de Salamanca en el proceso penal que se inició en 2019 en Bolivia contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral por el supuesto fraude que esa secretaría acusó había ocurrido en las elecciones. Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso. Apunta falencias, pero nada que permita sostener objetivamente que hubo una acción criminal como un fraude. Ese comunicado, que fue hecho suyo y celebrado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el mismo 9 de agosto en su cuenta de Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia, acto que atenta contra su soberanía e independencia. Además, ese comunicado transgrede los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de la OEA. Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa. En resumen, el comunicado
se presenta como la única verdad posible sobre el proceso electoral de 2019. Dice, la verdad es una y está detallada de manera objetiva en el informe de observación y en el análisis de integridad electoral de la OEA. Sobre esa premisa, defenestra el peritaje de la Universidad de Salamanca, diciendo que es extemporáneo, incumple el acuerdo firmado entre el gobierno y la Secretaría General de octubre de 2019 e incluso que es una grave afrenta a la democracia en el ministerio. El comunicado es un exceso a todas luces. Ni el secretario general de la OEA, ni su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, según la normativa que rige sus actividades, tienen facultades para realizar ese tipo de amonestaciones. Por si fuera poco, no realizan el Consejo Permanente ni la Asamblea General. Las atribuciones del secretario general están previstas en los artículos 107 en adelante de la Carta de la Organización y en particular en el artículo 102. Y claro, entre ellas no está el asumir posiciones y expresar criterios en los asuntos internos de los Estados miembros, como se hizo en el comunicado del 9 de agosto, y otras posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia. Pero no solo el hecho formal del comunicado es un exceso, sino su contenido mismo. En ese sentido, es necesario dejar absolutamente claro, primero, que al margen de los cuestionamientos que tenemos a los informes de la Secretaría General de la OEA sobre nuestras elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevas elecciones en 2020, en las que resultó ganador el mismo partido que las ganó un año antes, el MAS, y hasta por un porcentaje muchísimo mayor. Segundo, siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podría haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos. Que los acusados asuman defensa, pudiendo producir prueba de descargo. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Tercero, la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Almagro en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos. La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa. Cuarto, el peritaje de la Universidad de Salamanca, que el comunicado del 9 de agosto esforzadamente trata de descalificar, constituye parte de un conjunto de análisis forenses de diversa naturaleza que se realizaron en base a los denominados hallazgos de los informes de 2019, con el objetivo de verificar si existió o no responsabilidad penal en esos hechos, en relación a las personas acusadas. En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos. El desarrollo de la investigación fue público, como lo mandan nuestras leyes. Las partes del proceso y todos los interesados pudieron seguir sus incidencias y, en su caso, presentar prueba o pedir que se la gestione. Quinto, la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Yanine Áñez, y por los jueces y fiscales que ejecutaron la persecución política contra el MAS, llegó a la conclusión
de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció. La Fiscalía decidió cerrarse caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio. Algunos presentaron impugnación. Esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo y debe seguir su curso como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman nuestras autoridades. A estas alturas surge la pregunta ineludible: ¿por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron? Porque ese peritaje, esa investigación fiscal pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019, que tienen responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves de derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. Que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, si no con dolo. El comunicado del 9 de agosto y las palabras de Luis Almagro son así: el alegato anticipado de su defensa, la confesión inconsciente de su culpa, la vincularidad que reclama Almagro, en el fondo, busca garantizar la impunidad. Lastimosamente, el accionar de Luis Almagro no nos extraña. Asumió claramente partido en la política interna de Bolivia en octubre de 2019, en contra del MAS, y ahora en contra del gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, porque el MAS asumió nuevamente el gobierno tras haber ganado de manera contundente las elecciones de 2020. El discurso de Almagro es un discurso de odio, de descalificación sin argumento, de enemigo político. El problema es que funge como secretario general de la OEA. Cuando Luis Almagro habla, en cierto sentido, habla a la OEA. Y nos preguntamos, ¿las palabras de Almagro son lo que piensan los 36 países que conformamos la OEA? Es que por lo menos en el hecho que traemos aquí, este Consejo debatió algo sobre el peritaje que se realizó en el caso que les exponemos. Simplemente no. Así el accionar de Almagro no solo es injerencia, sino también desinstitucionalización de la OEA. La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia. Y con pena vemos que tampoco para muchos de los estados que hoy están representados aquí. A los estados miembros no nos sirve una secretaría general que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue, juzgue y condene a discreción, que se crea un poder y una voz más allá de todo alrededor. Ciertamente, la OEA no pasa por su mejor momento. Y cada vez que Almagro es uno de las suyas, de sus agresiones y arbitrariedades, nos ponemos a pensar, ¿tiene sentido participar de un espacio en que no se construye y más bien se nos agrede? ¿Tiene sentido mantener este espacio tal y como está? ¿Tiene sentido un espacio de integración americana en el que no están todos los países de nuestro hemisferio? Con esperanza advertimos que en nuestra región se está desarrollando un crítico proceso de reflexión sobre la OEA. Se debate en los países que la conformamos, en las universidades, en las instituciones, en los pueblos. ¿Tiene algún sentido la OEA como está? ¿Sirve a nuestros pueblos? El debate está abierto. Comunicados como el del 9 de agosto y todas las posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia atentan contra ese objetivo. A pesar de eso, seguiremos avanzando.
Sabemos que para superar esos duros momentos como sociedad nos debemos conocer la verdad de lo que ocurrió. Como pueblo es nuestro derecho. No podemos simplemente hacer borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Se rompió el orden constitucional, se violaron derechos humanos. Se generó en nuestra sociedad una polarización sustentada en un discurso racista. Se deben seguir los procesos de justicia que sean necesarios. Por lo que les expresamos, queda claro que el comunicado del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en asuntos internos que no aceptamos y que denunciamos. En este tiempo, Bolivia ha sido víctima de los ataques que describimos. Si las actuaciones de Luis Almagro no se encausan por los fueros de la institucionalidad, mañana podría ser cualquier otro Estado. Parece que estamos conectados nuevamente. Señor ministro, estamos en esta sesión accidentada. Luego continuar. Gracias, presidente. No es algo propio de los tiempos de pandemia, de que no podamos verlos presencialmente. Nos va a encantar visitarlos y poder tener estos diálogos tan constructivos que tienen en la visión que tenemos como defensores de los derechos humanos con el canciller, con el ministro Arce y con todo nuestro equipo, el firme compromiso de seguir este debate. Creo que ese es un punto que rescato del representante de Uruguay. Mientras haya democracia vamos a poder decirnos todo y vamos a poder hablar y solucionar los problemas en este foro. Lo que está en discusión en este momento es lo que ha ocurrido en esta misión electoral y en la manera en la que se ha cumplido con una auditoría que no es parte del proceso de misión electoral que se realizó en mi país. Y esto es indudable y tan transparente y tan claro como lo ha señalado el secretario general Almagro. No puede haber posibilidad de interpretación cuando la norma es tan clara y tan diáfana. El punto 5 señala que el equipo de expertos internacionales entregará un informe como resultado de la auditoría, el cual debe ser enviado al Estado Plurinacional por los canales diplomáticos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Ha habido un informe preliminar, que es el que ha generado todas las vulneraciones de derechos humanos en mi país. Yo quiero llamar la atención del tuit que emite el secretario general Almagro a las 18:47 del 15 de noviembre de 2019. Dice, cito, conversé con Yanine Áñez, presidenta del Gobierno Provisional de Bolivia, transmití apoyo de la Secretaría General para próximo proceso electoral, acordamos envío de misión de OEA en Bolivia para cooperación electoral previa a elecciones y reiteramos llamado a pacificación del país. A esa hora se habían producido las masacres de Sacaba y estaban muriendo bolivianos. Mientras conversaba con Yanine Áñez de este tema, había una serie de graves vulneraciones de los derechos humanos que se suscitan por el incumplimiento del punto 5 del acuerdo. Nadie habló de informe preliminar. No tenemos ningún informe preliminar pactado entre las partes. Se habló de un informe remitido por vía diplomática que recién se entrega el 4 de diciembre. Y algo que nos parece a nosotros fundamental es transparentar esta relación, este nivel de diálogo que estamos sosteniendo con la verdad. La verdad para nosotros y este efecto vinculante que tiene el derecho internacional, la ONU y todos los instrumentos, debe tener un respeto a los principios básicos de la buena fe. Como país hemos aceptado de buena fe que la OEA iba a cumplir con lo pactado, un informe entregado por vía diplomática, no un informe preliminar a las 4 de la mañana que da lugar a todas las vulneraciones de derechos humanos que existen en el país. Y lo más grave, días después, a un diálogo con la presidenta de pacto mientras se cometían las masacres sangrientas más crueles que ha tenido Bolivia desde la recuperación democrática de 1982. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.